Bueno. Bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien, damas y caballeros. ¿Todos firmaron? ¿Todos firmaron? ¿Está bien? Adelante, adelante. Bien, entonces, ustedes leyeron un texto, un artículo que es el primer caso de un texto que es bastante utilizado en general en el análisis de administración pública, que es la idea de creación de valor público. Y este texto es una colección de varios casos donde se habla de esta idea de cómo se crea valor público. ¿Ya? ¿Quién me cuenta el caso? ¿Quién me puede resumir el caso? Da uno, por favor. Bueno. Te escuchamos. Depende de la biblioteca que está con problemas. Súbeme. Una biblioteca que tiene problemas, que van muchos chicos y los libros están rotos, no hay quien los ordene. ¿Estás bien? ¿Me escuché bien? ¿Cómo lo escuché? No leí. Yo tuve una percepción completa. Hay un horario crítico que a donde más tumulto, más ruido, agitado, y coincide, digamos, cuando se ve o se analiza la problemática, se ve que las madres que trabajan en el mismo lugar dejan sus chicos en la biblioteca. Sí, pero ella ¿Y qué pasa? Me parece que ella lee también que esos niños no van a hacer el uso que debieran desde su perspectiva en la biblioteca. Van a correr, jugar, hacer ruido, no van a leer y a hacer silencio. Sí, pero no hacían el uso de la biblioteca, pero de modo que las No hay una directiva clara de qué actividades se podrían hacer formalmente en la biblioteca. Queda A partir de esta demanda de las madres, digamos, con sus niños, como que ella empieza a ver su organización no solo como una institución para guardar libros, sino que empieza a ver distintas alternativas para dar respuesta a esta demanda específica, a la medida de surgiendo las distintas ideas que ella se plantea para poder cubrir esto que sale de lo tradicional, que es personas buscar libros, y bueno, están estos niños trabajando con esa lectura. El primer facilitador, digamos, es esa mirada, porque es ver que ese espacio no es solo para guardar libros, sino que se pueden generar distintas actividades con pequeños cambios, con combinaciones que, de hecho, ampliar esos usos, digamos, hasta diversificarlos, llegando a conciertos amateurs. Exacto. Es un funcionario callejero. Es como que rompe Exactamente. la idea tradicional de lo que es la biblioteca. Desde el punto de vista burocrático, ¿cómo lo analizarían ustedes? ¿Actuó bien? ¿Actuó mal? Un espacio estatal que primero hubo resistencia, lo que decíamos nosotros es como que se encontrarían, volviendo al gráfico, en la parte de la meseta, donde fue conservadora, que no quería como cambiar los objetivos o los fines que tenía ese espacio, pero después tomando conciencia de que en realidad debía adaptarse también a este nuevo contexto y por base a eso una serie de decisiones que iban a llevar a que no solo que cambie sus fines, sino que hasta el misma infraestructura de la biblioteca también cambie para poder adaptarse a eso. Y la atención que a eso
Disculpa, después... No, y básicamente lo que se desprende del caso es que en realidad ya venían haciendo muchos cambios sustanciales, de hacer recitales, de tener espacio, digamos, el sistema de hecho de registro que tenían lo aplicaron a los videos, o sea, como que se fueron adaptando a través de surgimiento de distintas emergentes, con lo cual la institución en realidad tenía cierta flexibilidad. Lo que pasa es que tiene limitaciones que no se aplica capaz la cuestión de la burocracia en el sentido peyorativo de la cuestión presupuestaria, que le impedía en realidad aplicar las primeras opciones que se había ocurrido, sino que tenía que buscar alternativas para poder financiar y hacer algo sustentable. Te escuchamos. Lo de la atención que a ella le genera pasar de un rol meramente administrativo a un rol más político, digamos, de tener que tomar una decisión sobre esa problemática puntual. Porque ella va analizando las posibles acciones a llevar adelante, pero también va analizando las posibles reacciones. Exacto. De los grupos que se verían, digamos, afectados por la decisión que ella tome o que ella permite. Yo lo que usted por ahí planteaba de burocrático callejero, o sea, como que, o sea, da a entender como que empiezan a ver las opciones que le van brindando, digamos, el conjunto interno que tenía, o sea, no buscar por ahí la solución en la escuela solamente, sino que por ahí reestructurando algunas funciones y espacios también podía llegar a darle impronta. Desde el punto de vista... La bibliotecaria que se terminó dando cuenta de Claro. planteaba las cosas más cercanas que era la que estaba más tiempo en la biblioteca. Desde el punto de vista burocrático, nosotros dijimos que las instituciones públicas se crean para cumplir un mandato legal, ¿cierto? ¿Qué les pasa cuando leen este texto en relación a esa categoría, a ese tema? Nosotros vemos como una tensión, es una tensión entre el objetivo, digamos, que era por el cual era creada la institución pública en este caso y para el cual tenía, digamos, un mandato la directora y tal vez una necesidad que viene del contexto, digamos, que hace que cambie de alguna manera el eje y que cambien las funciones también de la biblioteca, pero ella también como que pone en valor estas dos cuestiones como de equidad, o sea, de la necesidad de resolver esa problemática o de atender a esos niños, y por otro lado la cuestión de la eficiencia, que si ella encuentra una solución que sea eficiente o que pueda encontrar los recursos para hacerlo, sería viable. Hay como un exceso de rigidez en lo de la comunicación también quizás en esa especificidad tan delimitada que no le permite tampoco un margen de acción demasiado autónomo y necesita constantemente de la autorización jerárquica propia de la organización general. Claro. Pero ¿cómo ese rol asumido, o sea, cómo ese funcionario que está a cargo, en este caso de la bibliotecaria, va a marcar si eso es posible o no hacer esa transformación? Bueno, justo lo que tú planteas, nosotros hicimos este mismo caso con varios grupos de funcionarios. Y por ejemplo, justo teníamos una capacitación con los encargados de las bibliotecas y lo leyeron y dijeron, bueno, ¿qué tiene interesante este caso? O sea, lógico que hay que adaptarse, qué sé yo. Así como que ninguna relevancia. En cambio, lo vimos con una institución un poco más tradicional y dijeron, pero esto es una aberración, o sea, se está acabando el mundo, así como ya lo peor. Dijeron, ¿qué posibilidad tiene una bibliotecaria realmente de cambiar esto, de hacer esto? O sea, es interesante que desde el punto de vista donde uno está, lee el caso de distinta manera. O sea, de hecho, algunos resaltan esta idea de que de alguna manera la directora de la biblioteca está como adaptando la ley o cambiando la ley y permitiendo modificar el mandato de la biblioteca. ¿Por qué? Porque para algunos, ¿cierto? Como ustedes bien lo dijeron, para algunos una biblioteca es un lugar donde uno va a buscar libros, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, muchos mandatos de las leyes de las instituciones, en general la biblioteca no sale que el mandato es cuidar libros, ¿cierto? El mandato es mantener el acervo cultural o mantener el acervo literario.
Y eso se puede implementar de distintas maneras. Entonces, desde un punto de vista de una perspectiva burocrática, ¿cierto? Uno pudiese decir, claro, esta persona lo que hizo fue no cambiar las funciones, sino que actualizar las funciones de esa institución. Y lo vamos a ver, y por qué este caso es interesante, porque este caso, y al igual que varios otros casos dentro del texto, hablan de la idea de crear valor público. Vale decir, los directivos públicos y las instituciones públicas no están solamente por cumplir una ley, sino porque hay una necesidad que la sociedad tiene respecto de una materia, ¿cierto? Y eso uno lo puede hacer de distintas formas, ¿cierto? El punto es que las sociedades cambian, los entornos sociales cambian, y lo que se hacía en los 30 no es lo mismo en lo que se hace ahora, ¿cierto? Una biblioteca pública con internet a una biblioteca sin internet es diferente, ¿cierto? Una biblioteca, de hecho, por ejemplo, a propósito de lo que les comentaba con los bibliotecarios y bibliotecólogos en Chile, me comentaban, bueno, que en Chile hubo y muchas partes de América Latina pasó lo mismo, que empezó a bajar mucho la visita de gente a las bibliotecas públicas. La gente no iba nomás, o iba un tipo de usuario muy típico, ¿cierto? Entonces, en varios sistemas de bibliotecas de América Latina empezaron a decir, bueno, ¿por qué no vamos nosotros donde está la gente? En el caso chileno, por ejemplo, hicieron el bibliometro. En el metro de Santiago, donde está toda la gente, pusieron una biblioteca pública y prestaban libros. Entonces, las cifras de préstamos de libros se incrementó exponencialmente. ¿Por qué? Porque dijeron, no, nosotros cumplimos la función de facilitar el acceso a la lectura a la gente. Y eso lo podemos hacer en nuestras bibliotecas, como lo hacemos tradicionalmente, pero también lo podemos hacer en otros lugares. Entonces, ahora hay en mall, en shopping center, ¿cierto?, donde van varios argentinos a comprar. Ahí hay bibliotecas públicas también. Entonces, ¿cómo se está cambiando un poco Ahora, ¿eso significa un cambio en la ley? No. Entonces, desde el punto de vista burocrático, es bien interesante cómo a veces las mismas organizaciones definen y limitan, de alguna manera, su actuar a partir, básicamente, como ustedes bien señalan, la lógica de un conservadurismo que las lleva a las organizaciones a pensar de que esa es la única manera en que se pueden hacer ciertas funciones. Y lo otro también es que, y lo vamos a analizar, es que también hay algo que en el sistema, en la lógica burocrática no estaba presente, que era esta idea de que las sociedades cambian, ¿cierto? Que las sociedades y que las necesidades van cambiando necesariamente. O sea, las necesidades de la población en un momento respecto de otro cambian, son diferentes. Se incrementa, por ejemplo, se puede cambiar la jornada laboral, de los alumnos, ¿cierto? En vez de salir a la 1 de la tarde, salen a las 3, y eso desestructura todo el entorno, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, alguien tiene que resolver eso, ¿cierto? Eso va generando demandas a otros entornos. Entonces, desde un punto de vista burocrático, es interesante ver este caso, porque finalmente uno puede decir, claro, la respuesta tradicional ante esta situación es decir, no, la biblioteca supuestamente es solo un lugar donde la gente viene en silencio a leer o a sacar libros y nada más. Pero a veces esos mandatos legales no son tan precisos y realmente lo que tiene que ocurrir es que los funcionarios públicos lo que hacen es lo que llamamos la actualización de los mandatos, ¿ya? Y por eso es bien importante entender que lo que veíamos también al principio, esta idea de que finalmente, claro, los medios son importantes, pero no son el fin. Pero el punto es que muchas veces nos quedamos con el medio como algo dado y no se produce un análisis de eso. Entonces, la necesidad, la idea y el sistema burocrático así lo asume. Lo que pasa es que se tiende a la conservación y no se cambian los medios, pero la idea es ir cambiando los medios para hacer las organizaciones más eficientes. ¿Qué condiciones creen ustedes que se tienen que dar para que en nuestras administraciones, en sus instituciones públicas, para que pase algo de este estilo? Tener
abiertos a este tipo, a proponer o a actualizar estas funciones de las organizaciones, puede ser. ¿Y hay de esos funcionarios o no? Sí. Que las necesidades de la sociedad sean tan manifiestas que lo lleve sí o sí a tener que modificarla, como pasó acá. Claro. El funcionario no es que lo quiso hacer, sino que la realidad lo llevó. Exactamente. O sea, a veces las realidades sociales que nos llevan a no poder seguir mirándosela hacia el cielo, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, similar a lo que pasó en la biblioteca, pasa y se ha hecho una experiencia unos 5 años atrás en los museos. Los museos estaban perdiendo gente porque en realidad casi todo lo que había en el museo lo podía consultar por internet. Ahora se ha hecho experiencia acá en el Museo de Ciencias Naturales de visita nocturna y lo único que se cambió fue la iluminación. Entonces el museo cura, donde se iba iluminando por sala, había que ir con una linterna, la familia entera, no delegaciones escolares, sino los papás con los chicos, con los hijos, y cambiaba totalmente la perspectiva. Pero ahí, por ejemplo, yo fui muchos años colaborador del Museo de Ciencias Naturales, digamos, y por ejemplo, lo primero que hubo que cambiar la perspectiva, los empleados. La directora tenía todas estas ideas nuevas y hizo todo lo posible para que se cumplieran y gracias a Dios se hicieron. Pero los empleados era como cambiar el horario laboral y entrar a la noche para hacer hasta las 12 de la noche la guía de los animales, de las plantas, iluminados por parte, cambiando. No cambiaba nada el museo, pero era una visión totalmente diferente y los chicos se enganchaban mucho, muchos papás, muchas familias que no habían ido nunca, participaban de esas rondas de actividades cierto fin de semana. Pero los empleados siempre quedaban con la resistencia de que estoy cambiando el horario laboral, me van a llevar a un lugar que no conozco tan bien para guiar de noche. Claro. Pero fue exitosa la experiencia, se publicó, se hizo buena difusión y había muchísimas. Es decir, la visita a los museos de noche, lo cual era una perspectiva que no cambiaba nada sobre lo que estaba y sin embargo es un hecho novedoso sobre lo mismo. Claro. Vamos a decir, Sí, 2 o 3 veces al año, se hace una semana. Imagínate. Y la biblioteca popular también. Sí, abren todos juntos, todos los museos. Toda la historia de la semana, los museos. Pero digo, los empleados eran los que más resistencia a esta modificación de... Bueno, y por ejemplo, ante eso, ahí es donde también la primera postura es, no, el contrato no me permite eso. Y claro, en realidad, como también usted o ahora alguien tiene que pagar horas extras o lo que sea, pero como también lo señalaron ustedes por ahí, la directora al plantear todas estas opciones, ¿cierto? Claro, lo que finalmente también plantea el caso es que muchas veces el decir el estatuto no me lo permite o el reglamento no lo permite, lo que estoy diciendo es no quiero ver opciones. O sea, como que finalmente, efectivamente, en la administración pública hay muchas cosas que no se pueden hacer. Recordemos que estamos en el ámbito del derecho público, el derecho público me indica la norma, me dice lo que puedo hacer, ¿cierto? Y si no está en la norma no lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, eso claramente es una restricción. Lo que pasa es que muchas veces, claramente la postura es atender, como decíamos, más bien al conservadurismo y no salirse de lo que ya siempre se ha hecho. Ahora, ¿qué cosas creen ustedes que tienen que pasar en las organizaciones públicas para que los directivos públicos entren en esta lógica? No solo los funcionarios, ¿cierto?, sino que también el directivo público, o sea, la persona que está a cargo de la organización. ¿Qué tiene cómo debe entender su gestión como para facilitar y estimular este tipo de cosas? Quizás romper un poco con la organización tan vertical y permitir una mayor participación de los estamentos más bajos de la administración, que son a lo largo de los que mayor vínculo tienen en la cotidianidad con los problemas que vamos identificando. Claro. Y también esto de considerar que cada uno es dueño del lugar en el que está ocupando en ese momento. O sea, lo que hablamos al principio de la clase, yo soy ministra de Ambiente y se tiene que ser así lo que yo determino y viene otro y por más que esté bien, no, era de la otra ministra. Como que me parece que para mí es un problema que nosotros en Argentina es como que no sé si la palabra no es la palabra adecuada, pero es como que cada oficina
Argentina es como muy egoísta, digamos, en ese sentido de como de no compartir, de no abrir, de no ser flexible. Yo supongo que por la misma característica de la burocracia, de hecho de que al profesionalizarse y hacer toda la vida algo de la misma manera, o sea, hay un montón de municipios que todavía no tienen un montón de programas digitales para cargar datos, pues si estamos en el 2017, pues tendríamos que tener todo y sin embargo no, se siguen manejando con fichita porque, no sé, la secretaria dice yo la computadora no la entiendo, no quiero ese programa. Y bueno, que entendéis no quiero el programa, pero necesitamos agilidad, los ciudadanos. Porque pero me parece que, claro, me parece que es como, no sé, como que por ahí nos falta un poco más de, hasta diría de solidaridad y confianza en el otro, de pensar de que el otro también lo puede hacer bien. Me refiero al otro cualquiera, desde el presidente de la nación hasta el de mesa de entrada de cualquier organismo público. Me parece que eso es una característica por ahí que, qué sé yo, de lo que hablábamos también en clases anteriores, de cómo hay gente que quiere entrar a trabajar en el Estado y ser empleado público para trabajar de tal hora a tal hora y listo, ya está, no me importa nada. Me parece que también tiene que ver con eso, porque vemos que por ahí el Estado no sé si todos los trabajadores del Estado son conscientes de lo que realmente significa el Estado. Bueno, yo creo que hay un desafío muy grande, porque efectivamente yo la otra vez conversaba con una jefa de personas de una institución pública y me decía, mira, en realidad en la administración pública uno tiene la curva normal. La curva normal, ¿cierto? Donde en toda institución pública tiene gente muy mala, gente muy buena, y en este sector está la mayoría. O sea, y claro, ¿y qué ocurre? Que nosotros tendemos a decir, bueno, aquí están usualmente se dice, no, es que los funcionarios públicos son, no buscan el cambio, qué sé yo, y como que a partir de este espacio como que generalizamos toda la organización. O los otros que dicen, no, si tenemos muy buenos funcionarios y asumimos que toda la organización es perfecta. Entonces, ella me decía, el gran tema en la administración pública es cómo combinar estrategias para que toda esta diversidad se siente involucrada. O sea, el tipo que viene de 9 a 5 y que no mueve un pelo por la organización y que lo único que quiere es su sueldo a fin de mes, bueno, hay de esos también, no podemos negarlo, ¿cierto? A eso, para motivar a esa gente, bueno, tenemos que buscar ciertos mecanismos. A los que son motivados, a la gente que le decimos hay que trabajar ya, así como, sí, hagámoslo por la institución. Esa gente también existen y esa gente tiene otro trato. Entonces, cómo esta diversidad de funcionarios públicos claramente requiere distintos instrumentos, requiere distintos tipos de motivación, ¿cierto? Distintos mecanismos. Lo que tú decías, por ejemplo, el compromiso. Bueno, lo que comentábamos ayer, hay muchas instituciones donde se buscan mecanismos para inculcar el compromiso organizacional. O sea, el compromiso organizacional no se da solo. A lo mejor para los que están acá sí, ¿cierto? Pero al resto no, entonces tienes que intervenir en eso. Lo que decías tú también de la participación tampoco es gratuita, la participación también se tienen que ver mecanismos, formas, ¿cierto? Hay directivos públicos que consideran que no hay que escuchar a los funcionarios, que los funcionarios están para cumplir orden y punto, ¿cierto? Y claramente ese directivo no tiene contacto regular con sus funcionarios, bueno, y va a tener ciertos costos por eso. Entonces, yo creo que a veces, por ejemplo, ustedes también durante su programa, a lo mejor ya han leído textos sobre innovación en la gestión pública, ¿cierto? La innovación también se asume como que todos quieren ser innovadores, como que todos quieren cambiar, y no siempre es así, ¿cierto? Y se han hecho, hay laboratorios de gobierno, se están haciendo muchas.
hay muchas instancias para tratar de estimular. ¿Por qué? Porque finalmente no toda la gente quiere cambiar, quiere innovar. Entonces, ¿cómo lograr esa combinación de instrumentos para que de alguna manera la administración pública sea relevante? Por ahí también las normas que rigen a la administración pública son tan rígidas que las ideas innovadoras chocan constantemente no solamente con las inercias o con empleados públicos conservadores, sino también con la normativa. Yo trabajo, por ejemplo, en un lugar en donde se dan subsidios a organizaciones, cooperativas, municipios, y las normas que tenemos para poder tramitar esos subsidios son casi imposibles. De hecho, mi trabajo es tratar de facilitar esa presentación porque son tan difíciles sino de conseguir o de poder armar esos expedientes. Y entre 8 empleados públicos de diferentes organismos compiten a ver quién encuentra mayores errores o maneras de trabar esos expedientes. Y de alguna manera está organizado de manera tal que se premia o se felicitan entre ellos sobre quién encontró, no sé, un 0,5 en vez de 0,50, Claro. y así. Entonces también, o sea, los de los incentivos, pero también tenemos normativas que son muy rigurosas y a veces a eso también se suma la manera en que el empleado público ve su función. Claro. Y bueno, entonces yo creo que atenta también contra la innovación o la presentación de nuevos proyectos. Claro, y yo creo que, pero también es interesante que a veces, como les contaba, a veces también los marcos normativos están, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, la ley que crea su institución, donde trabajan. Si uno lee la ley claro, en general los mandatos legales son amplios, no son precisos, no dicen, usted tiene que, vamos a hacer esto. No sé, el Ministerio de Infraestructura se encarga de la infraestructura vial de un país. Bueno, eso tiene millones de maneras de expresión, ¿cierto? Entonces, es bien interesante hacer el ejercicio de analizar las leyes de las instituciones. Les contaba, a propósito de esta capacitación que hicimos con las bibliotecas, la ley de las bibliotecas en Chile es de 1924 y no ha cambiado desde ese día. O sea, creo que es agosto, desde ese mes que no ha cambiado. Y claramente las bibliotecas no son lo mismo. Entonces, claramente ahí hay un tema que es muy interesante, que a veces los mandatos legales uno piensa que limitan, que coartan, pero no siempre es así. Y hay oportunidades, y claro, en la medida que la gente se suma, en la medida que hay directivos que orientan, ¿cierto? Estos procesos de cambio son más viables. ¿Tú querías decir algo? Sí, que por ahí yo creo que digamos, tiene que ver mucho con las decisiones políticas. A veces están las normas, pero también hay formas de poder sobrellevarlas y agilizar el tiempo. Nosotros nos pasa que estamos en un hospital, tenemos ciertas compras, hasta 29.000 pesos podemos gastar, por ejemplo. Compramos un equipo de 107.000 pesos. Sabemos que nos van a observar el tribunal, lo tenemos todo justificado porque lo organizamos con nivel central. Digo, hay muchísimas formas, en realidad yo creo que desde que estoy en el Estado he tratado de encontrar todos los intersticios para sobrellevar eso porque es la forma de agilizar y poder dar respuestas. Claro. Sino como dice ella, querer llevar adelante uno de otros proyectos y sí, hay millones de obstáculos, los hay, pero yo creo que también hay un montón de formas de facilitarlo, formas de encontrar la vuelta para no salir de la ley y no incumplir ciertas Lógico. y se cubriendo las otras formas, digamos. Claro, y ahí bueno. Las normativas de cada Exactamente, eso que siempre va a estar, siempre, y es pertinente que exista. Si finalmente, como lo que hablábamos, o sea, nosotros estamos utilizando los recursos de todos, entonces hay que utilizarlos de manera razonable. Disculpa, ¿tú querías decir algo después? No, por ahí me parece interesante también darle protagonismo a distintos actores dentro de la institución, digo, porque vuelvo al caso de la facultad, ¿no? En los consejos directivos hay representantes de los distintos claustros y de acuerdo a cómo esa representación está facilitada, organizada, la presentación de proyectos de distintos claustros hace a una dinámica institucional interesante o conservadora, pero digo, esa por ahí, si hay un grupo de estudiantes que le hace una presentación y eso después se lleva a cabo y los graduados lo mismo y así es como que
esa sinergia que se va generando hace a que esa institución pueda hacer el cambio transformador. Claro, absolutamente. Algo que a mí me parece, digamos, y tratando de esto, de decir, en la medida funcionario, no quedarse encerrado en el contexto donde uno está tomando decisiones, porque eso hace de que uno se vaya cerrando y vea siempre con una misma lente. Si por ahí a veces viajar mucho y ver el entorno, digamos, de lo que está, entonces ver las cosas que están bien y están mal. Yo trabajo muchos años en una escuela agrotécnica, por ejemplo, que tenemos modelos similares, pero hay diferencias. Entonces, todo el tiempo viajar y decir, bueno, ¿cómo organizaban mejor las actividades que nos podían servir a nosotros? Y tratar de hacer la lectura profunda, no solo la visita formal, y decir, bueno, organizan esto que no lo tenemos resuelto todo, lo tienen mejor resuelto, está en un horario más conveniente, digo, hay que salir a mirar porque eso siempre va a repercutir positivamente en que uno pueda ser más flexible, pueda adaptarse mejor, discutir con más fundamento. Lo mismo pasa por ahí en el tema de la ruta, uno viaja y dice, bueno, qué bien hecha una ruta donde está solucionado todo, y nosotros no solucionamos un cruce de camino, que es un peligro, que por ahí eso, la apertura hacia otras cosas. Eso se llama benchmarking, desde el punto de vista de la teoría organizacional. El benchmarking es ver buenas prácticas. O sea, en uno de los modos de cambio organizacional es el benchmarking, vale decir, si yo por ejemplo, quiero cambiar un sistema informático, ¿cierto? ¿Qué hago? Bueno, veo otros casos y de esos casos saco lo mejor y lo aplico, ¿cierto? Entonces, claro, es fundamental esa comparación. La gente que está trabajando bien, que tiene referencia, que está haciendo las cosas hace años, ver que me puedo adaptar, que puedo tomar de ideas, qué asesoramiento, qué contacto puedo tener sobre la cabeza. Yo lo que tenía era en realidad una duda. ¿Cuánto, más allá de todo lo que fueron hablando los compañeros, cuánto influye el presupuesto a la hora de hacer este tipo de cambios? Bueno, absolutamente. O sea, de hecho, si te fijaste... Vamos a tener las mejores ideas, la cabeza abierta y demás. Nos trajiste a la realidad, Bueno, efectivamente, acuérdense que en el sector público tenemos... hay un delito funcionario que se llama malversación de fondos públicos, ¿cierto? La malversación de fondos públicos no es que yo tomo plata y me la llevo a la casa, ¿cierto? La malversación de fondos públicos es utilizar un ítem en otro ítem, ¿cierto? Yo tenía para comprar silla y compré y le pagué a profesores, ¿cierto? Eso es malversación de fondos. Entonces, efectivamente, claramente ese tema está, como nuevamente dijimos, estamos en el ámbito del derecho público, por lo tanto tenemos que hacer aquello que se nos permite. Entonces, usualmente, claro, el tema de la gestión presupuestaria es uno de los limitantes mayores desde el punto de vista de la flexibilidad. Vale decir, no es llegar de un día a otro y decir, ok, antes hacíamos esto y ahora vamos a hacer esto otro, aunque esté dentro del marco, porque hay un marco presupuestario. Ahora, por otro lado, siempre existe en los distintos marcos administrativos, existen normas de flexibilidad, de adecuación, que siempre van a permitir de alguna manera algún tipo de ajuste. También acuérdense que nosotros hacemos nuestros presupuestos anualizados, o sea, año a año tenemos que hacer, entonces eso también da un dinamismo. Ahora, en otros países ya se están planteando la idea de los presupuestos plurianuales, vale decir, que las administraciones públicas, en vez de tener presupuestos de un año, empiecen a tener presupuestos de más años con mayor flexibilidad en la gestión. Eso se puede dar solamente en sistemas administrativos donde hay un muy buen sistema de control de gestión y un muy buen sistema de flujos de información. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de ir viendo la ejecución presupuestaria de manera regular y todo eso, y están todos los sistemas integrados, compras, personal, todo eso, claro, ahí tú puedes hacer una proyección mejor. Y lamentablemente en América Latina en general no gozamos de ese tipo de cuestiones. Entonces, es indudable que el presupuesto puede ser una de las brechas, o sea, uno de los elementos que te limiten o que a lo mejor te den menos flexibilidad. Pero también, dentro de la misma lógica, a lo mejor no vas a hacer el cambio inmediatamente, pero sí puedes ir haciéndolo de manera incremental. Hay un...
Hay unas delicatessen que yo ya empecé a comer, así que ahora a las 6, así que vamos con prontitud y volvamos a las 6:15, ¿les parece?